¿Por qué sociedades enteras estallan justo cuando parecen estar en su mejor momento? ¿Por qué imperios con ejércitos poderosos, economías grandes y tecnología avanzada de repente caen en guerras civiles, revoluciones o colapsos políticos? La respuesta no siempre está en invasiones externas, ni en catástrofes naturales, ni siquiera en pobreza extrema. Muchas veces, el problema viene de arriba, demasiada gente compitiendo por muy pocos lugares en la cima del poder. Hoy vamos a explorar una teoría que explica cómo las sociedades entran en crisis cuando producen demasiados aspirantes a mandar. No hablamos de mucha gente educada como algo malo, sino de un desequilibrio peligroso cuando el sistema forma más líderes, más titulados, más ambiciosos de los que puede acomodar en posiciones reales de poder. Algo se rompe. Y lo que se rompe no es solo la armonía política, es la cohesión de toda la sociedad. La pregunta que guía este episodio es directa. ¿Qué pasa cuando hay demasiados lobos para una sola manada? Porque cuando los lobos no tienen territorio, empiezan a pelear entre ellos. Y cuando pelean, arrastran a todo el bosque. Empecemos con una imagen clara. Toda sociedad tiene una pirámide de poder. En la base están millones de personas que trabajan, producen, obedecen. En la cima hay muy pocos espacios de verdadero mando en presidencias, ministerios, direcciones de grandes empresas, comandos militares, alta judicatura, liderazgos religiosos o culturales. Esos lugares son limitados por naturaleza. No se pueden multiplicar como panes. Durante décadas, una sociedad puede funcionar bien, formando élites, universidades prestigiosas, academias militares, escuelas de negocios, carreras diplomáticas. Todo eso está bien mientras la economía crece, el Estado se expande y hay fronteras nuevas que conquistar. En esos momentos, el sistema absorbe ambición, crea nuevas empresas, nuevos ministerios, nuevas colonias, nuevos mercados. Hay lugar para todos los que aspiran. Pero algo cambia cuando el crecimiento se detiene o se vuelve lento. Las élites siguen teniendo hijos. Esos hijos son educados en las mejores instituciones. Se les enseña a esperar poder, influencia, respeto, pero las sillas en la cima no aumentan al mismo ritmo. El Senado tiene el mismo número de escaños. Las grandes corporaciones no multiplican sus juntas directivas. Los ministerios no se dividen cada año. Entonces, de repente, hay 100 candidatos preparados para 10 puestos. Lo primero que ocurre es que la competencia se vuelve feroz. Ya no basta con ser competente. Hay que ser despiadado, tener conexiones, saber jugar sucio, destruir rivales antes de que te destruyan. La política interna de las élites se envenena. Aparecen facciones. Cada facción empieza a construir su propio círculo en lealtades personales, redes clientelares, favores que se devuelven con sangre si es necesario. Esas facciones no pelean en el vacío. Necesitan respaldo, necesitan masa. Entonces empiezan a reclutar aliados fuera de la élite en empresarios medianos, intelectuales frustrados, sectores regionales descontentos, grupos religiosos o étnicos. Les prometen protección, justicia, venganza, reconocimiento. Y esos grupos aceptan porque también sienten que el sistema los dejó afuera. Aquí entra un detalle clave. Aun cuando la élite se fragmenta, la sociedad pierde coordinación. Imagina un barco con varios capitanes peleando por el timón. Nadie obedece órdenes claras. Las decisiones se demoran. Los recursos se desperdician en luchas internas. La confianza desaparece. Y mientras la élite pelea, el barco empieza a hacer agua. Un ejemplo histórico ayuda. Antes de la Revolución Francesa, Francia tenía demasiados nobles educados, demasiados abogados titulados, demasiados oficiales militares que esperaban ascenso. El sistema no podía darles a todos lo que querían. Entonces, esas personas brillantes y frustradas empezaron a cuestionar el régimen. No eran campesinos hambrientos, eran hijos de élite que se sintieron traicionados, y fueron ellos quienes prendieron la chispa. Lo mismo pasó antes de la Guerra Civil Inglesa del siglo XVII. Demasiados hijos de la nobleza menor compitiendo por favores del rey, demasiados abogados sin casos importantes,
demasiados religiosos sin obispados. La tensión creció hasta que estalló en guerra abierta, y no hace falta ir tan lejos. Mira cualquier país que pasa por polarización extrema hoy vas a encontrar universidades llenas de gente educada sin horizontes claros. Partidos llenos de cuadros que no llegan nunca a cargos importantes, medios llenos de periodistas compitiendo por atención, empresarios medianos peleando contra monopolios. Esa es la superproducción de élites en acción. Ahora, ¿por qué esto es tan peligroso? Porque las élites frustradas no se retiran tranquilamente. Tienen recursos, contactos, educación, capacidad de movilizar y tienen resentimiento. El resentimiento de quien fue entrenado para ganar y perdió. Ese resentimiento no desaparece, se organiza y cuando se organiza, busca culpables. Puede culpar a otra facción de la élite. Ellos nos robaron el lugar. Puede culpar a grupos externos a inmigrantes, minorías, potencias extranjeras. Puede culpar al sistema entero. Todo está podrido. Hay que empezar de cero. Esa narrativa de culpa se vuelve combustible político. Y la política deja de ser negociación para volverse batalla. Además, hay un efecto multiplicador. Cuando las élites pelean, las instituciones se debilitan, porque cada facción trata de capturar instituciones para usarlas contra rivales. La justicia se politiza, los medios se alinean. Las fuerzas de seguridad se dividen. Y el ciudadano común, que solo quiere vivir tranquilo, se da cuenta de que ya no puede confiar en nada. El resultado final de esta etapa es una sociedad en la que todo se vuelve cero suma sí. Tú ganas, yo pierdo. No hay espacio para pactos. No hay margen para el largo plazo. Solo queda la guerra por el presente. Ahora vamos a profundizar en el mecanismo psicológico y social que hace que este fenómeno sea tan explosivo. Lo primero que hay que entender es que estatus y poder no son como el dinero. El dinero, en teoría, puede crecer pues imprimir más. Puedes generar más riqueza, pero el estatus es posicional. Si todos son importantes, nadie es importante. El poder solo existe en relación al mando, porque otros obedecen. Si todos mandan, nadie manda. Por eso, cuando hay demasiados aspirantes a la cima, no hay solución técnica. No puedes crear más presidencias. No puedes inventar 10 congresos. El sistema tiene un límite estructural, y ese límite genera frustración inevitable. Esa frustración tiene una característica peligrosa. No es la frustración del pobre que quiere comer, es la frustración del educado que esperaba mandar. Y esa gente tiene herramientas. Sabe escribir sabe hablar. Sabe organizarse, sabe usar leyes, medios, redes, sabe cómo mover masas. Entonces, cuando se frustra, no se queda callada, articula demandas, construye movimientos, crea crisis. Aquí aparece algo que se ve en muchos momentos históricos, revoluciones hechas por gente educada, no por gente hambrienta. Los líderes de la Revolución Rusa no eran campesinos analfabetos. Eran intelectuales, abogados, periodistas. Los líderes de movimientos radicales del siglo XX solían ser universitarios, porque la rabia organizada nace cuando la expectativa choca con la realidad. Además, esta dinámica genera un tipo especial de violencia entre iguales. Cuando la élite pelea, lo hace con saña, porque están compitiendo por lo mismo. No es la violencia de clases, donde hay distancia y extrañeza. Es violencia fraterna en peleas, dentro de la misma familia, del mismo club, del mismo mundo. Y esa violencia es más cruel porque cada bando siente que el otro traicionó. Otro efecto clave es que la superproducción de élites cambia el discurso público. En lugar de hablar de proyectos, se habla de enemigos. En lugar de proponer soluciones, se señalan culpables. La retórica se vuelve moralista, apocalíptica, personalizada, porque cuando no hay lugar para todos, hay que demostrar que el otro no merece estar ahí. Entonces, se ataca reputación, se fabrican escándalos, se exageran errores, se construyen narrativas de pureza contra corrupción, y eso contamina todo el espacio público. El ciudadano común empieza a ver la política como guerra cultural. Ya no se discute qué hacer con la economía o con la educación. Se discute quién es el verdadero patriota, quién es el traidor, quién representa el bien
y quién el mal. La polarización ya no es ideológica, es identitaria y emocional. Aquí conviene un ejemplo más cercano. Piensa en países donde la clase política es enorme, donde hay miles de cargos públicos disputados, donde cada elección es una batalla campal. Lo que ves no es necesariamente más democracia. Puede ser más superproducción de élites, porque cuando hay demasiados políticos profesionales compitiendo por puestos, la política deja de ser servicio y se vuelve carrera de supervivencia. Y en esa carrera, las reglas se flexibilizan. Aparece la corrupción. No solo como codicia, sino como herramienta. Necesitas recursos para competir. Entonces usas el Estado. Aparece la represión selectiva. Necesitas debilitar rivales. Entonces usas la justicia. Aparece el clientelismo. Necesitas base social. Entonces repartes favores. Todo eso erosiona instituciones. Además, en esta etapa crece lo que podríamos llamar burocracia de combate. Cada facción trata de crear nuevos órganos, nuevas agencias, nuevas comisiones, nuevas secretarías, no porque sean necesarias, sino porque son trincheras. Más cargos significa más lugares para acomodar aliados, más control sobre recursos, más capacidad de bloquear enemigos. Y eso infla el Estado, lo hace más lento, más costoso, más opaco. El problema es que este crecimiento burocrático no mejora la vida del ciudadano. Al contrario, la complica. Más trámites, más permisos, más trabas, porque la burocracia ya no sirve para gestionar, sirve para repartir poder entre facciones. Y todo esto pasa mientras la economía no crece lo suficiente. Si hubiera expansión, parte de esta presión se liberaría, pero cuando la economía está estancada o en declive, el pastel no crece. Entonces, la pelea por las migajas se vuelve desesperada. Aquí aparece otra dinámica. Cuando las élites pelean, los de abajo sufren más porque, en medio de la pelea, nadie está gobernando de verdad. Nadie está pensando en infraestructura, en educación, en salud, en seguridad. Todos están pensando en cómo ganar la próxima batalla interna. Y mientras tanto, los servicios públicos se deterioran, la inseguridad crece, la confianza cae. Y esa caída de confianza es clave, porque cuando la gente deja de creer en instituciones, empieza a buscar soluciones fuera del sistema en caudillos, movimientos radicales, promesas de ruptura total. Ahí es cuando aparecen figuras que prometen limpiar todo, empezar de nuevo, destruir a la casta. Y esas figuras pueden ser salvadoras o destructoras, dependiendo del caso, pero siempre aparecen cuando el sistema ya está roto por dentro. En este bloque vamos a ver cómo la superproducción de élites afecta la relación entre poder interno y poder externo, porque este fenómeno no solo destruye cohesión interna, también cambia el comportamiento internacional de un país. Cuando una sociedad tiene élites fragmentadas, su política exterior se vuelve errática. Cada facción puede tener intereses distintos. Una puede estar aliada con una potencia, otra con otra. Una puede querer guerra, otra negociación, y como ninguna tiene control total, las decisiones zigzaguean. Eso hace que el país pierda credibilidad afuera. Los aliados no saben en quién confiar. Los enemigos aprovechan la división. Además, una élite en guerra interna muchas veces busca conflicto externo como válvula de escape. Si no pueden unirse por nada, pueden intentar unirse contra un enemigo común. Esa es una estrategia vieja. Cuando hay crisis interna, inventa una crisis externa. Funciona a veces, pero es peligrosa, porque puede generar guerras que nadie quería realmente, solo para distraer de problemas internos. Otro efecto, cuando hay superproducción de élites, aumenta la cantidad de gente educada dispuesta a colaborar con potencias extranjeras, porque si no consiguen poder en su propio país, lo buscan afuera. Eso crea vulnerabilidad. Potencias externas pueden financiar facciones, apoyar golpes, alimentar divisiones. No es teoría de conspiración. Es dinámica geopolítica básica. Si tu élite está dividida, eres más fácil de manipular desde afuera. Y aquí entra algo fundamental: el control narrativo. Una élite unida controla el relato nacional. Pero cuando hay superproducción, cada facción intenta construir su propio relato, muchas veces con apoyo de medios externos, plataformas digitales, financiamiento transnacional. El resultado es que el país pierde una historia común, y sin historia común,
no hay nación estable. También cambia la relación con recursos estratégicos. En una sociedad cohesionada, las élites suelen acordar cómo explotar y distribuir recursos, pero cuando hay fragmentación, cada facción trata de capturar recursos para sí. Eso genera corrupción masiva, saqueo, privatizaciones turbias, contratos sin transparencia. Y eso debilita al país frente a competidores externos, porque los recursos no se usan para fortalecer capacidad nacional, sino para financiar luchas internas. Además, en esta etapa, muchas élites empiezan a sacar capital del país, no porque sean traidoras necesariamente, sino porque no confían en el futuro. Si creen que puede venir una revolución, un golpe, una expropiación, prefieren proteger su riqueza afuera. Y esa fuga de capital debilita aún más la economía, lo que aumenta la presión social, lo que alimenta más conflicto. Otro fenómeno: cuando la élite está fragmentada, el Estado pierde monopolio de la violencia. Empiezan a aparecer milicias, guardias privadas, grupos armados leales a facciones. En casos extremos, aparecen señores de la guerra locales. Eso pasa porque cada facción necesita músculo para defenderse y atacar. Y cuando eso ocurre, el país está a un paso de la guerra civil. Históricamente, esto se ve claro en casos como la caída del Imperio Romano, donde generales competían por el trono y cada uno tenía su propio ejército, o en China, durante el periodo de los señores de la guerra, cuando el gobierno central colapsó y cada región tenía su caudillo, o en América Latina durante el siglo XIX, cuando caudillos regionales competían y el Estado nacional era casi ficticio. Hoy, el equivalente no siempre es militar, puede ser mediático, judicial, empresarial. Cada facción trata de controlar un pedazo del aparato estatal o privado para usarlo como arma. Y cuando todos hacen eso, el Estado deja de funcionar como Estado, se convierte en botín. Y aquí llegamos a un punto crítico cuando la superproducción de élites alcanza su pico. El sistema político puede colapsar en una de tres direcciones. Primera, en revolución desde abajo, donde las masas hartas destruyen el régimen. Segunda, en golpe desde arriba, donde una facción toma control total por la fuerza. Tercera, en desintegración, donde el país se fragmenta en regiones, grupos o estados nuevos. Las tres son traumáticas, y las tres suelen venir acompañadas de violencia, empobrecimiento y pérdida de soberanía, porque en medio del caos interno, potencias externas siempre intervienen para ayudar, para saquear, para imponer orden o para repartirse pedazos. La lección geopolítica es clara. Una sociedad con élites fragmentadas es una presa fácil. No importa cuán grande sea su ejército o cuán rica sea su economía. Si la cima está en guerra, el país está vulnerable. Ahora vamos a cerrar el análisis viendo cómo cambia la estructura del poder cuando hay superproducción de élites y qué señales concretas podemos identificar en el presente. Lo primero: en una sociedad sana, el poder fluye, hay movilidad. Los talentosos suben, los incompetentes bajan, las instituciones se renuevan, pero cuando hay superproducción de élites, el poder se congela. Los que están arriba se aferran, los que quieren subir no pueden. Y esa parálisis genera resentimiento en cascada. Entonces, lo que ocurre es que el sistema empieza a funcionar con porteros. Porteros son aquellos que controlan acceso a decanos que deciden quién publica, editores que deciden qué se dice, jueces que deciden qué es legal, burócratas que deciden qué se aprueba, inversores que deciden qué se financia. Esos porteros se vuelven poderosísimos, porque en un sistema saturado, pasar la puerta es todo. Y esos porteros, obviamente, prefieren gente leal. Entonces, el sistema se vuelve menos meritocrático y más clientelar. Ya no importa tanto qué sabes, sino a quién conoces, de qué familia vienes, qué facción apoyas. La competencia ya no premia talento, premia lealtad y obediencia. Eso genera dos efectos. Primero, a los mejores talentos se frustran y se retiran, emigran o se radicalizan. Segundo, en los mediocres leales suben. Y eso baja la calidad general del sistema. Entonces, paradójicamente, en una sociedad con superproducción de élites educadas, la calidad de la gestión puede caer. Otro cambio: crece la represión simbólica. Cuando no puedes dar oportunidades a todos, empiezas a castigar a los que se quejan. Aparece la censura,
la autocensura, las listas negras, las campañas de cancelación. Cada facción trata de silenciar a la otra, y el espacio público se achica. Además, el lenguaje político cambia. Se vuelve más tribal, más violento, más absoluto, porque cuando el conflicto es por supervivencia, no hay matices. O estás conmigo o estás contra mí. Eso envenena el debate, destruye la posibilidad de consenso y normaliza la idea de que el otro no merece existir. En términos de gobernanza, esto se traduce en un endurecimiento progresivo. En la fase de ascenso, el poder gobierna con consentimiento, hay legitimidad. Hay pacto social. Hay margen para disenso. En la fase de superproducción de élites, el poder pasa a gobernar con manipulación, propaganda, promesas, chivos expiatorios. Y en la fase final, cuando ya nada funciona, el poder gobierna con coerción, represión abierta, estado de excepción, militarización. Ahora, ¿cómo identificar si una sociedad está entrando en esta dinámica? Aquí van señales concretas. Primera, señalan universidades llenas pero mercado laboral cerrado. Si cada año salen miles de titulados que no encuentran trabajo acorde a su expectativa, eso alimenta superproducción. Segunda, señalan partidos políticos llenos de cuadros sin futuro. Si hay cientos de dirigentes que nunca llegan a nada, esa frustración se vuelve radicalización. Tercera señal, judicialización de la política. Cuando las disputas de poder se resuelven en tribunales en lugar de urnas o parlamentos, eso indica que las élites ya no confían en reglas comunes. Cuarta señal, aumento de violencia simbólica. Campañas de odio, difamación sistemática, polarización extrema en redes. Eso no es casualidad. Es guerra de élites usando masa como proyectil. Quinta señal, crecimiento de burocracia sin mejora de servicio. Si el Estado contrata más pero la gente recibe menos, es porque esos puestos son botín, no gestión. Sexta, señalan fuga de talento y capital. Cuando los mejores se van, es porque ven el colapso venir. Séptima señal, aparición de movimientos antisistema. Cuando crece la demanda de quemar todo y empezar de nuevo, eso indica que el sistema ya no tiene capacidad de absorber frustración. La conclusión de este bloque es directa. La superproducción de élites no es un problema técnico que se resuelva con más crecimiento o más puestos. Es un problema estructural que solo se resuelve con reacomodo profundo del poder, y ese reacomodo casi siempre es traumático. La superproducción de élites no es teoría abstracta, es un patrón que se repite en la historia cada vez que una sociedad forma más aspirantes al poder de los que puede acomodar, y ese patrón siempre termina igual en crisis, en violencia, en colapso o en reacomodo forzado. La pregunta que queda no es si esto puede pasar, la pregunta es si ya está pasando, porque si miras señales concretas en muchas sociedades hoy, vas a ver universidades saturadas, partidos llenos, instituciones politizadas, élites fragmentadas, narrativas en guerra y ciudadanos hartos en text. Y si eso te suena familiar, entonces lo que estás viendo no es caos aleatorio, es la mecánica predecible de un sistema en el que hay demasiados lobos para muy poco territorio. El próximo episodio va a conectar esta teoría con otra igual de potente, el ciclo de vida de las civilizaciones, desde la aldea hasta la mega ciudad, y por qué el éxito terminal de una sociedad puede ser el inicio de su colapso. Suscríbete para no perderte la serie completa, y si querés, deja un comentario con tu país y una señal que veas de este fenómeno en tu realidad.